7:27 de la mañana y tenemos nuestra segunda entrevista, un invitado de lujo, señores. Aquí se va a hablar de propuestas, de verdad, porque nos acompaña en esta mañana Samuel Bonilla, quien es candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Bienvenido, Samuel, gracias por acompañarnos este rumbo de la mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, Samuel, que es la primera vez que Funda aspira. con Samuel. Es la primera vez que aspiro. Tengo casi 10 años en política, pero primera vez como candidato. ¿Qué te motivó, después de 10 años en política, a aspirar ahora? Y ahí mismo, ¿cuáles son esas propuestas que tienes pensado llevar al Congreso y por qué la gente debería de votar por Samuel en la circunscripción 2? Muchas preguntas. Bueno, nosotros vivimos en un país donde abunda la pobreza. Es un país muy desigual. O sea, estamos en el año 2024 y aquí la gente no recibe agua potable en sus casas. Las escuelas públicas no son motivo de orgullo. Los hospitales públicos no son motivo de orgullo. El tránsito es un caos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo quiero asumir la responsabilidad de tomar decisiones en el sentido de mejorar esas problemáticas que son fundamentales y que afectan nuestra calidad de vida. A nosotros se nos olvida que tenemos una sola vida. Es una sola y yo quiero que dejemos de sobrevivir para vivir más. Entonces, yo creo que muchas de las problemáticas importantes del país pasan por la baja calidad de nuestros legisladores, porque no fiscalizan. Cuando el gobierno no hace un buen uso de los recursos públicos, es el Congreso que tiene que fiscalizar, que tiene que decir, hey, no es por ahí. O sea, el futuro del país pasa por el Congreso. Uno tiende a pensar en primera instancia siempre en el gobierno, pero quien aprueba un presupuesto es el Congreso. Ahí se definen las prioridades de un país. Entonces, ¿a dónde estamos asignando recursos y cómo se usan esos recursos? Entonces, vamos con propuestas, rápido. La primera propuesta que yo presenté como candidato a un mes y medio de asumir mi candidatura el año pasado fue un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la celebración de debates. Es un proyecto que ya salió de una comisión con un informe favorable y que yo espero que se discuta. No sé si saldrá antes de las elecciones, pero la idea es nivelar el terreno de competencia. Aquí se compite mucha desigualdad. Parecería que el protagonista de la política en la República Dominicana es el dinero. Y eso es parte de la razón por la que tenemos tan baja calidad de representación. Yo quiero devolverle a la democracia el papel de las ideas. La democracia tiene que ver con esto, con la conversación, con el diálogo, el tú conocer a tu electorado y juntos construir soluciones. Fíjense lo importante que han sido los debates de los últimos 2-3 meses. Y es en esos escenarios que Opción Democrática ha brillado y ha demostrado todo lo que tiene para ofrecer. Y por eso yo creo que Opción Democrática va a crecer mucho. Mucho, mucho. Esa es una propuesta. La segunda es que yo creo que también tenemos que darle la posibilidad al Congreso de que haga su trabajo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, los legisladores tienen que fiscalizar. Eso es lo que dice la Constitución. Tú, Congreso, eres un mecanismo de control. Cuando hay abuso de poder, tú eres el freno, tú eres el contrapeso. Pero la Constitución del 2010 ordena una ley que regule esas atribuciones, o sea, la posibilidad de tú solicitarle información a un funcionario, de tú invitarlo al Congreso a conversar, de tú interpelar, hasta de someter un juicio político. Pero ¿qué pasa si yo le digo a un funcionario en calidad de legislador, ven aquí a mi oficina, vamos a conversar y no responde? O le pido información y nunca me llega. ¿Cuántos días tiene para responder? Y si no responde, ¿qué pasa? Entonces, si no hay un régimen de consecuencias, no tiene garra el Congreso. Entonces yo quiero que el Congreso pueda hacer el trabajo y por eso hay que hacer lo que dice la Constitución, hay que sacar una ley que regule esas funciones. Es más, yo creo que la interpelación debería ser algo normal. O sea, no puede verse como algo que meta miedo. Como un hecho extraordinario. Es más, tanto el proyecto de ley de debates como esa ley de control político y fiscalización, lo que busca es cambiar el sentido de la relación que se da entre el servidor público y el elector. Porque si tú realmente eres un servidor público y tú eres un funcionario, tú ir a decir cómo tú usas los recursos públicos no debería verse como una amenaza. Claro. Entonces eso se constituiría en el principal insumo de fiscalización. Entonces la gente me dice, pero tú vas a estar solo en el Congreso, Samuel, tú vas a ser uno o vas a ser parte de una bancada minoritaria. Pero si nosotros interpeláramos a los funcionarios, yo contaría con la opinión pública también, que tiene un papel importante que jugar, porque la política no solo se hace desde los partidos. Yo decidí que yo quiero ser legislador. Yo sí la quiero hacer desde los partidos, pero la ciudadanía también es política y juega un papel fundamental. Y después están, por supuesto, propuestas como temáticas. Mi tema es educación. Yo creo que todo pasa por educación. En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que garantizar fondos para tener estancias infantiles en todo el país. Bueno, yo me alegro ahora, pude participar de una reunión que se celebró en MEPID donde están impulsando un proyecto de cuidados
De una comunidad de cuidado piloto. Eso es fundamental. Intersectoriales del cuidado, es el Ministerio de la Mujer. Sí. Yo espero que eso pase rápido de piloto a una política pública a nivel nacional y creo que debe ir acompañado de una ley. Esa es una de las propuestas nuestras, así que ya tú sabes, tenemos un voto ahí. Feliz. Yo creo que cualquier legislador que está pensando en la realidad en el territorio dominicano va a querer impulsar esa ley. Cuando tú sales al territorio, en mi caso a la circunscripción 2, tú ves las calles llenas de niños. O sea, no tienen espacios públicos, no se pueden quedar en la casa porque las familias tienen que salir a trabajar. Y eso no solo va a tener un impacto sobre los niños, o sea, le vas a elevar los niveles de aprendizaje, o sea, le vas a elevar los niveles de salud, de salubridad, etcétera. Pero tú vas a tener familias que pueden ser productivas porque saben que sus niños están bien cuidados. Y las personas que se quedan a cuidar, entonces también van a ser profesionales del cuidado y van a recibir remuneración por un trabajo que han hecho durante muchos años sin paga. Que no ha sido remunerado. La mujer, porque todos estamos aquí probablemente en gran parte por el trabajo que han hecho las mujeres en la República Dominicana. Entonces yo creo que eso es lo menos que... La cuidadora por naturaleza. Estimado, entonces, ¿qué usted cree sobre el tema de las elecciones? Tenemos 2 elecciones separadas, lo que conlleva un gran gasto al país para el montaje de esas 2 elecciones, pero también a los candidatos y candidatas que participan, más de 3,000 y pico de candidatos a regidores y vocales y más de 400 y tantos candidatos. Más de 4,000 entre las dos. Sí, más de 4,000, o sea que si usted se pone a ver lo que gasta cada candidato, porque la gente cree que los partidos políticos le dan dinero a sus candidatos para que aspiren y no es así. Lo que gasta la gente, más lo que gasta el Estado montando ese proceso electoral, vale la pena apoyar el proyecto de ley que ahora sacó el senador unificando las 2 elecciones, el Poder Ejecutivo y las municipales. Mira, no he leído el proyecto de ley, pero más que pensar en el costo de las elecciones, yo quiero pensar en la naturaleza de los actores. Porque Opción Democrática hace mucho tiempo ha propuesto modificaciones a la ley de régimen electoral, por ejemplo, para fijar topes más bajos de gasto de campaña, pero son los partidos grandes que se niegan a reformar la ley de régimen electoral. O sea, esa ley de régimen electoral recién aprobada en el 2023 es casi idéntica a la anterior. O sea, no modifica el proceso electoral. Hay que pensar en los topes de gastos de campaña, pero también hay que pensar en cómo se distribuye el financiamiento de los partidos, porque ahora tenemos un sistema de financiamiento donde casi el 90% de los fondos va a los partidos grandes, porque es 80-20. El 80 va a los partidos grandes, pero después el 20 se distribuye en 12 y 8. Y el 12 se distribuye en el orden de votos que saca. Entonces eso regresa de nuevo a los partidos grandes. Entonces casi el 90% de los fondos va a los partidos mayoritarios. O sea que es una ley que está pensada para mantener las cosas tal y como están. Y los gastos, bueno, yo escuché a un funcionario de gobierno decir que a él le parece bien que se gasten 1,000 millones de pesos en una campaña presidencial. O sea, tenemos topes de campaña, por ejemplo, para diputados. El tope de gasto de la campaña en la circunscripción 2 creo que son 23 millones de pesos. Eso es una locura. Y van a gastar más que eso y no va a pasar nada. Entonces, hay un problema en la ley, hay un problema en la fiscalización de la ley. O sea, nosotros también necesitamos un árbitro más fuerte. Un árbitro que quiera asumir el papel de frenar. O sea, el contrapeso de los procesos es ese árbitro. Pero ahora mismo parecerían que los partidos tradicionales ningunean a la Junta, que los jugadores tienen más fuerza que el árbitro. Entonces, yo siempre digo, eso es como el monopolio. Al final, el que juega de banco, el que hace de banco, eso define. Si tú no crees en el banco, ese juego que puede durar 5 horas se desarma en 10 minutos. Así es. Entonces, ¿y nosotros qué? Nos queda confiar. Nos queda defender el voto. O sea, nos queda armar estructura de defensa del voto. Pero fíjate tú, una democracia donde los votos hay que defenderlos. Claro. ¿Y del aborto? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Las 3 causales. Yo creo que el aborto es lamentable. Yo creo que nadie debería... Nadie promueve el aborto, nadie debería querer pasar por eso. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con la inclusión de las causales en el Código Penal. Yo creo que nosotros siempre decimos que queremos ciudadanos responsables, autónomos. A mí nadie me ha dicho qué hacer con mi cuerpo. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a una mujer qué tiene que hacer con el de ella en el momento de mayor vulnerabilidad? Que por demás, eso no significa gracias. Gracias. Ahora sí se puso bueno esto. Chocolate. Eso no significa, por demás, que la mujer va a decidir interrumpir el embarazo. Muchas puede que decidan seguir con el embarazo, pero esa es su decisión. Por demás, yo también creo que la mujer tiene que tener derecho a una salud pública oportuna. Al final es una discusión de derechos. Y en mi caso particular, Samuel Bonilla, yo vengo a la política a conquistar derechos. La agenda de Opción Democrática
es la conquista de derechos fundamentales. Eso es lo que va a permitir que la gente vive bien. Lo que define la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas y de la gente en cualquier parte del mundo es la calidad del entorno, es la infraestructura, la oferta de bienes y servicios públicos de calidad. Tú tienes escuelas, tú tienes hospitales, tienes calles, tienes aceras, tienes arbolado, te llega agua potable, tú confías en tu vecino. O sea, es la calidad de los vínculos. Entonces, el gran tema aquí, en esta discusión política, siempre es, ¿confiamos en nuestros liderazgos políticos? Ese es el elemento central de la discusión. Si confiamos. Y yo creo que no confiamos. Señor, y Opción Democrática tiene muy buenos candidatos y muy buenas candidatas. Un speaker. Nicole, si te ve Nicole. Y un chocolate también. Ahí vi a Nicole con una lupa y que buscando la diferencia. Esa muchachita tiene mucha creatividad. Samuel. Ese es el compromiso de nosotros, presentar, darle a la población un menú para que ya podamos elegir gente por la que nos sentamos orgullosos. Ahí mismo, Israel, escúchame. Pero por Dios, hay que respetar el orden. Pero no, también por ahí mismo en el tema, a propósito de las propuestas, ¿ustedes tienen algún centro de pensamiento del partido? Porque los candidatos de Acción Democrática son los que mejores y más propuestas presentan. Sí. Hay excepciones en algunos partidos, por ejemplo, en el PRM, Kimberly ha presentado propuestas. O sea, todos los partidos tienen. Pero en Opción Democrática se concentra la mayor cantidad de candidatos con propuestas. ¿Ustedes tienen algún centro de pensamiento o simplemente es un don, un talento natural que tiene cada candidato? ¿No? Es que... Las dos cosas. Yo creo que tenemos candidatos y candidatas talentosas y también tenemos mucha militancia con talento. Yo creo que el desafío es darle forma en lo adelante, o sea, crear gabinetes como más estructurados, mostrar más músculo. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Nosotros acabamos de nacer, a pesar de que tenemos 10 años trabajando en la construcción de este partido. Pero también esos 10 años, al margen de las dificultades... dos mujeres como candidatas presidenciales. Al margen de las dificultades, esos 10 años también nos han dado mucha madurez. O sea, nosotros vinimos no a ser un partido pequeño. Nosotros no estamos en esa de ser un partido pequeño. Nosotros somos un partido con vocación de poder. Nosotros queremos llegar al poder y transformar este país. Israel. Samuel. No, alternativo no. Gente que cree... Claudia, no, porque los alternativos no llegan a ningún lado. Nosotros somos un partido con buenas ideas. Que quiere conectar con la gente y que se siente escuchar a la gente. Samuel, en el orden siguiente, Opción Democrática definitivamente está jugando un papel sumamente importante. Gracias. Sin embargo, la gente que nos está escuchando quiere saber quién es Samuel Bonilla. ¿Dónde tú naciste? Espérate, vamos a llegar ahí. Oye bien, ¿dónde tú naciste? ¿En qué sector te criaste? Que si eres familia de Carlos Bonilla. ¿Qué tú estudiaste? Director del ¿Qué tú estudiaste? ¿De qué vives? Claudia me dijo que tú eras banquero, que tú tenías una banca de apuestas. Negativo. O si tú eres un popi más. Se equivocó, media. O si tú eres un popi más, porque nosotros... Señores, vamos a salir de esto rápido. Yo soy blanco. Oh, sorpresa, yo soy blanco. En la circunscripción 2 hay popi. La 2 es una circunscripción muy particular porque es bien mixta y es parte de la complejidad de la circunscripción. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde te criaste? ¿En el Ensanche Naco o en Cristo Rey? No, en la Julia. Bueno, yo no nací en la Julia, no, mentira, yo no nací en la Julia. Yo nací en Bellavista, pero viví una gran parte de mi vida en la Julia y ahora vivo en Arroyo Hondo y ahí quiero vivir por el resto de mi vida. Ahí quiero hacer mi familia. Todavía no tiene familia. Mi esposa, mi perro de 90 libras que me da trabajo. Qué animal. Pesa como yo. Wow. Pero bueno, yo soy economista. Yo no vengo de una familia política. Es más, yo creo que mi familia durante mucho tiempo rechazó la política. Y yo creo que esa es la realidad de muchos dominicanos. Economista, ¿de qué tú vives? ¿Tú dejaste la banca? Tú eres economista. Van a seguir con la banca de apuestas. ¿Tú eres economista? Sí. Yo estudié macroeconomía. Ah, qué bueno. Yo soy contador y abogado. No. Macroeconomía. La macro, la micro. Bienvenido, profesor. Debiste ir al debate con profesor, sí, de posgrado en AP. De macroeconomía. No, de finanzas. Sí, de macroeconomía. Ahora habla de la microeconomía. No, yo soy economista, pero en realidad yo no la ejercí mucho tiempo. Yo me he dedicado al sector educativo, sobre todo. Yo soy economista egresado de la Pucamaima. Luego me formé en Nueva York. Estuve 2 años en Nueva York, donde estudié asuntos internacionales, como políticas públicas. Me mudé a California y en California me formé en educación comparada. Regresé al país. Ahí me metí a trabajar en, investigaciones, profesor universitario, consultor y también en la formación de Opción Democrática. Regresé a California a hacer un doctorado en ciencia política. Viví en Los Ángeles casi 5 años. Ha vivido mucho a su corta edad.
Usted es jovencito. 35 años. ¿De verdad? Te quiero. Te quiero, te quiero. Mira, yo, aunque usted no lo crea, yo sufro mucho bullying al lado de gente como Nicole, que me vive diciendo viejo porque ya tiene... No, pero usted es jovencito. 26. Usted es Pero no, jovencito. pero... Y entonces regresé en enero del 2022 y ya estoy A servir a metido tu aquí, país. claro. Qué bueno. Samuel, ¿cómo van ustedes? Porque tienen las competencias, tienen la calidad, tienen las propuestas. Entonces, ¿cómo van ustedes a hacer para enfrentarse al 19 de mayo a la realidad de este país? Que son los 500 pesos, los A la picapollos. O sea, como dice No, Alfredo. no, una sola palabra No. lo engloba todo. La logística. o sea, ¿cómo ustedes van a hacer para enfrentarse a la logística? Porque ustedes tienen propuestas. Y estamos sedientos de propuestas, pero aquí hay una realidad que nadie puede negar, la logística. ¿Cómo va a ser Opción Democrática para enfrentarse? Yo decía ahorita que la circunscripción 2 es una circunscripción mixta. Y no sé si lo dije, pero la circunscripción 2 se parece mucho al país. Sí, ahí hay de todo. En el país es un país de contrastes. Entonces, yo no me atrevería a decir que esa es la realidad del país. Yo creo que hay mucho de eso, pero también hay mucha gente que quiere que esto cambie. Y el desafío es saber lidiar con las dos cosas. Si yo estoy consciente, nosotros, Opción Democrática, está muy consciente del sistema del que forma parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer para elecciones? Prepararnos. Construir un batallón para la defensa del voto. Y una gran parte de los integrantes de ese batallón van a ser voluntarios. Nosotros no hacemos política de la misma manera. Eso no significa que el proceso no cuesta dinero. Pero nosotros no estamos derrochando. O sea, nosotros no tenemos candidaturas de 50, 100, 150. No, eso, millones de pesos. Eso no existe en Opción Democrática. No nos interesa. Ni podemos ni queremos competir de esa manera. O sea, yo no gano nada diciendo que soy distinto, haciendo otra cosa. La diferencia está incluso en la forma en la que hacemos campaña. O sea, eso es lo único que me da posibilidad de acceder a la gente, porque la gente está harta. Cuando yo llego a los barrios, lo primero que me preguntan es ¿de qué partido tú eres? Porque esta es una sociedad muy politizada. Y el hecho de que yo diga Opción Democrática, a veces lo conocen, a veces no lo conocen. Y en los dos casos es bueno. Cuando lo conocen saben que estamos haciendo política en serio. Y cuando no lo conocen me dan la oportunidad, porque no tengo cola que Por me ejemplo, pise. Samuel, por ejemplo, O sea, yo no creo que la experiencia política es siempre buena si la experiencia que tú tienes Es mala. por ejemplo, ¿me la entiendes? gente de los girasoles. Cuando tú has ido a los girasoles, ¿qué te dice la gente? O de Cristo Rey. Bueno, si tú supieras, qué pregunta tan interesante. Yo comencé mi campaña en los girasoles. Que hace espalda con Arroyo Hondo, más o menos, por ahí. En una parte No. de Arroyo, por Ciudad Real, eso es Arroyo Hondo todavía. Bueno, Qué grande esa Sí, pero parte del circunscripción. tema es que toda la 12 es Arroyo Hondo. Inicialmente así se pensaba. El Arroyo Hondo es todo lo que va desde Viejo Arroyo Hondo, lo que conocemos como Viejo Arroyo Hondo hoy, hasta Arroyo Manzano. hasta casi Los Peralejos. Hasta Arroyo Manzano y Los Peralejos. Sí. Claro, pero ya Arroyo Hondo es un sector muy pequeñito. Y Los Girasoles es un monstruo, pero que queda cerca en términos territorial, pero lejos porque el acceso es complicado. O sea, yo tengo amistades que a veces les toma 1 hora llegar de su casa en Los Girasoles a mi casa en Viejo Arroyo Hondo. Yo vivo al ladito del body shop de Arroyo Hondo. Qué bueno. Estamos cerca, territorialmente. Luisa, me llama a ti. Pero toma mucho tiempo llegar. Mucho tiempo llegar. Entonces tú llegas a Los Girasoles y Los Girasoles es un sector que casi completo no tiene calles. Y por lo tanto no tiene Y está en acera. el centro Y de por la lo tanto es ciudad. difícil llevar camiones de basura. Y por lo tanto es difícil llevar agua potable aún en camión. O sea, Entonces, cuando tú entonces, vas ahí, cuando ¿qué yo- te dice esa gente? cuando yo llego, y esa fue la propuesta de la que no hablé y la que quiero tratar, quizás el tema más importante con el que yo logré generar empatía y conexión es el tema del agua, el tema de la cañada. Ese no era un tema que yo traía porque no es mi tema, pero esa es una demostración de que cuando tú estás en el ánimo de representar, tú construyes propuestas de la mano de la ciudadanía. Claro, de los Entonces, problemas uno que de los grandes producen. problemas de la circunscripción 2 es la problemática de las cañadas. O sea, del agua en dos sentidos. Por un lado, el agua potable, pero esa gente que vive, porque esa gente que vive al lado de las cañadas son la gente que no tiene acceso al agua, curiosamente, tristemente. Pero cada vez que llueve, eso es un infierno. Y cuando tú ves la forma en la que se abordan las cañadas desde el gobierno, el problema se está agravando, porque la forma en la que solucionan la problemática de la cañada es canalizando el agua. El agua siempre va a encontrar ¿Por dónde? por dónde ir. Entonces, en realidad, lo que hay es que permitir que fluya. E incluso proteger ese flujo de agua con vegetación, crear una división, una capa vegetal para que drene, para que filtre. Pero cuando tú le tiras cemento o cambias el curso del agua, tú estás aumentando la escorrentía pluvial, que es el agua que no entra al subsuelo y que corre por encima. Y lo que va a hacer es correr hacia las casas. Y cuando tú lo haces además por sector,
que lo que demuestra es que no entiendes que las cuencas están conectadas en su gran mayoría. Tú estás creando un desastre a nivel de agua. Entonces, ese es un problema que yo no lo voy a resolver yo. Pero hay que empezar a conversar con la ciudadanía para que entiendan la dimensión del problema. ¿Por qué? Porque el agua es un problema municipal, es un problema local, por un lado. Pero imagínense que nosotros tengamos la mejor alcaldía del mundo aquí en el distrito, que ordenamos el cuento, que educamos a los ciudadanos, porque todo el mundo dice, no, que los ciudadanos tiran basura. No, no es solo eso, o sea, pero además el que le niega la educación es el propio Estado. Pero bueno, no es solo eso. Pero nosotros tenemos municipios que colindan y que por demás son municipios industriales. Entonces hay que lograr un esfuerzo colegiado entre municipios. Yo creo que incluso que el país hay que pensarlo en términos de metrópolis. La metrópolis del Gran Santo Domingo, que incluye incluso a San Cristóbal, porque cuando tú ves un mapa poblacional, es una gran masa de personas que incluye a San Cristóbal. Y todo ese cuerpo de personas tiene que trabajar de manera conjunta, pero la ley de ordenamiento territorial que se acaba de aprobar no contempla una figura supramunicipal. Le metiste para la municipalidad, muy bien. Entonces, más bien la mutila, bueno, entonces, le mutila muchas de las funciones que ya se habían descentralizado y la vuelve a centralizar en el Poder Ejecutivo. Ahí mismo en los ayuntamientos, en los gobiernos locales, ¿tú crees que con todas las responsabilidades que tienen los gobiernos locales reciben los fondos necesarios primero para contratar el personal técnico y luego para accionar con el poco presupuesto que maneja? Bueno, uno de los grandes errores para mí, de los grandes daños que le ha hecho la política dominicana al país, es separar lo municipal de lo legislativo. Sí. Porque yo creo que nosotros tenemos, o sea, el Congreso tiene que abocarse a pensar en las ciudades. Así es. Porque las ciudades son la gente. Son todo. Incluso cuando tú vas a las grandes ciudades del mundo, las ciudades son las universidades, los hospitales, es toda la infraestructura que le da posibilidad de vida a la gente. Entonces, yo creo que sí que hay que mejorar los presupuestos de los ayuntamientos, pero también hay que exigirle, porque es lo mismo que el gobierno, no lo fiscalizamos. Porque, perdóname, nada más para terminar, porque por ejemplo, tú ves el ayuntamiento del distrito y no es lo mismo la Churchill, que todos los días le están pasando un pañito, o la Nuña, a tú entrar a Cristo Rey. Mismo digo yo, igualdad entre los ciudadanos. Sí, claro. O sea, es evidente que hay unos que merecen y unos que no merecen. Y yo creo que si bien en la circunscripción 2 no hay playas, no hay edificios, hay gente, y eso es lo único que vale. En Opción Democrática entendemos que lo que genera valor en una sociedad es la gente. O sea, cuando hablamos de los países se desarrollan, eso suena como, es la gente que se desarrolla. O sea, los países son la gente. Entonces es ahí que hay que apostar. Todo eso está bien, Samuel, pero tenemos un problema ahora. Uno solo. Sí, pero no. Si uno vamos bien, exacto. Entre todos los problemas. Y todo esto relacionado. Me va a bajar la nota. No. El informe del Departamento de Estado lo resalta, que es la percepción de corrupción y la falta de fiscalización al respecto de los recursos públicos. ¿Qué rol juega para ti la fiscalización? Ese es el papel. De eso he venido hablando. Porque tenemos toda la ley del mundo y no se fiscaliza ni la ejecución de los presupuestos, ni se persigue eficientemente, según el informe, Danira. No me mire así, que te conozco. No te mirando. Por si acaso. Es eso. Entonces, eso. O sea, hablamos de la ley de control político y fiscalización. Hablamos del despilfarro de los recursos públicos. Hablamos de educación. Yo te hablé de la necesidad de que interpelemos. O sea, cuando aquí dan un bono de que para cerrar el año escolar en febrero, una semana y media antes de las elecciones, discúlpenme, eso no es normal. Cuando tú ves el presupuesto abultado de febrero en comparación con febrero del año pasado, eso no es normal. Y quien tiene que levantar la mano, o sea, un gobierno que viola derechos, que no te protege tus derechos, no se va a levantar la otra día y que, déjame, discúlpame, oye, yo creo que yo hoy voy a ser más bondadoso contigo. No, es el Congreso que tiene que frenar. Y por supuesto, nosotros tenemos que empoderar a la ciudadanía para que castigue la democracia, gire en torno a la alternancia. Y una de las cosas que a mí me preocupa es esa obsesión con el poder, donde un gobierno de turno lo quiere controlar todo. O sea, a ver, esto es importante. Es fundamental que nosotros logremos dividir el Congreso. Porque aquí nos quejamos del costo de la vida. El precio de los alimentos no ha bajado. O sea, la gente no puede cubrir la canasta básica familiar. Y después hablamos de crisis de salud mental. Obvio que vamos a tener crisis de salud mental. O sea, tú no sabes con qué vas a comer. Claro que tienes que sufrir de depresión, de ataque de pánico. Pero si nosotros le damos control al gobierno del Congreso, ¿qué ustedes creen que va a pasar? No hay un proyecto que se va a discutir. No hay un préstamo que se va a frenar. Y la idea no es que se piense el Congreso como un enemigo del gobierno, no. Yo creo que un gobierno que somete proyectos buscando la mejoría del pueblo dominicano debería estar contento de tener 190 pares de ojos
revisando que ese proyecto sea todavía mejor, procurando que ese proyecto sea aún mejor que el que llegó Los presidentes con sus del gobierno. congresos, asumiendo candidatura. Es que con eso es que hay que acabar. Con eso es que hay que acabar. ¿Qué tú pudiste ver en esos debates presidenciales de los 3 partidos mayoritarios? Sí, mira, vamos a comenzar con lo bueno. Yo creo que sin duda es un precedente importante Qué bueno. que el presidente participe, por supuesto. O sea, yo creo que eso eleva el costo Hay que de reconocerse. no participar a futuro, por supuesto. Dicho eso, creo que es lamentable que el debate haya sido entre los 3 partidos grandes. Por eso, el proyecto de ley que yo deposité habla de la Junta como organizador del debate, no como moderador, como organizador. Porque el árbitro electoral es el que tiene la obligación, como representante del Estado, de garantizar una participación en igualdad de condiciones, una participación equitativa, donde todos estén. Porque uno de los errores que para mí cometió Ángel es que piensan que lo que legitima el espacio es la figura del presidente. Y lo que legitima el espacio no es el presidente. Es la naturaleza del espacio, si es democrático el espacio o no. Y eso no es un espacio democrático, porque le están diciendo a la ciudadanía, este es el menú, elijan aquí de entre estos 3. Y no es así. Entonces, es la ciudadanía quien tiene que decidir si hay candidaturas de primera o candidaturas de segunda. No existen candidaturas de primera o de segunda. Existen candidaturas oficializadas por la Junta, por demás. Entonces, eso en segundo lugar. Lo bueno, lo malo, y ahora vamos con lo tercero. Hay un problema. Por un lado, el presidente, no sé, o sea, él trataba de explicarle la realidad a la gente, pero la gente la vive. O sea, todo está bien. Por eso hemos hecho esto. Seguiremos haciendo, pero la gente precisamente lo que está es quejándose de que la cosa no va bien. Entonces, ese es el presidente, por un lado, que creo que no fue, creo que no fue no se lució como un gran orador. Pero por otro lado, tú tienes 2 contrincantes que lamentablemente no gozan de calidad moral. Entonces, el debate, a ver, fue un debate de altura y demás, pero yo no creo que este país necesita gente que diga que todo está bien. O sea, este país está cansado de gente que diga que todo está bien. O sea, de lo que se trata, el lema de mi campaña es seremos mejores. Porque yo creo que tenemos la responsabilidad de ir elevando la vara, de hacerlo un poquito mejor. O sea, a ese debate le faltó. O sea, yo escuché a alguien recientemente decir que aquí no se disputa la dirección, aquí se disputa el conductor. O sea, quién está al frente. Entonces, no podemos decir que todo está mal y estar de acuerdo en que vamos en la dirección correcta. Y yo no vi a nadie ahí con una perspectiva fresca. Y entonces, dicho eso, ahí se hace evidente la necesidad de otras figuras. De otros actores, estoy de acuerdo con él. Todos los demás candidatos y candidatas que están oficializados por la Junta a la presidencia. Obviamente, el presidente no quería debatir con los pequeños porque él entiende que eso lo desluce su figura. Eso también te habla del presidente. No todo es el emperifollaje, estamos aquí, 3 hombres con saco. O sea, no se trata de eso. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que trascender y yo creo que hay que ir más a la esencia y menos la forma. Brillante, Samuel Bonilla, de verdad agradecerte. Pero haber participado fue valiente. De Sí, parte. por supuesto. Hay que Por supuesto. agradecerte, Él no iba a ganar. No tenía que ir. Es más, no estaba en la obligación de ir. El beso, la estrategia del beso con Raquel al final, eso le recuperó todos los votos que él perdió por su mal performance en el debate, los recuperó con la foto al final. O sea, vamos a ver, estemos claros. Pero yo creo que sí, que sin duda, es importante. Claro. O sea, es importante, es difícil para un presidente en el futuro decir yo no voy. Porque ya tuvimos este primer momento. Samuel, de verdad, agradecer que él ganó antes de a Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del distrito. Desearte éxito, ojalá llegue. Que no es primo ni hermano de Carlos Bonilla. Pero déjame. Claro. Es muy gracioso porque yo viví en el mismo edificio que él mucho tiempo. Entonces en el edificio había muchos Bonilla. Casualmente su papá tiene el mismo nombre que mi abuelo. Entonces ya tú te imaginas el lío. O sea, que yo lo conozco muy bien. Fue gran vecino. Exacto, efectivamente. Y ahí vivía no solamente mi papá, vivía un hermano de mi papá. O sea, eran muchos Bonilla. Y después mi abuela se mudó. Cuando ella envejeció, nosotros quisimos tenerla cerca y los mudamos a mis abuelos. O sea, ahí vivía mi abuelo, que tiene el mismo nombre que el papá de Carlos. O sea, eso fue un lío de Bonilla. Al final hay un lío de Bonilla, pero no son familia. No somos familia, pero lo conozco bien. Bueno, pues gracias, Samuel. Éxitos. Ojalá que llegues y te encuentres con Kimberly y puedas hacer transformaciones importantes para este país que lo necesita. Yo te tomo la palabra con el proyecto de cuidados. Sí, por favor.
Eso es muy Isidro, importante. Bueno, y Vamos al gracias a la contacto. orden, de verdad.